Hola mi gente linda, ya estamos aquí en el vídeo 2. En el vídeo 1 hemos visto cómo hacer estos grannies. Y como ya les expliqué, la chaqueta que yo estoy haciendo es de 9 grannies por tira. Si la quieres hacer más larga, pues tendrían que ser, las siguientes serían 11, porque siempre va en número impar. Serían 11 cuadraditos en cada tira, con lo cual necesitaría 62. Yo en mi caso tengo 54. Si aún la quieres más larga, tipo abrigo, 3/4 o tal, pues seguirías aumentando cuadraditos, pero siempre en número impar. Es decir, con 11 necesitarías 62, con 13 necesitarías 70. Y así sucesivamente. Yo la voy a dejar en 9 porque es la medida que yo pretendo tener. Por lo tanto, tengo mis 54 grannies. Ahora, lo que vamos a hacer es esconder estas hebritas, porque esto aquí por el revés pues queda un poco feito. Entonces, para eso, pues lo vamos a hacer con una aguja lanera. Lo haremos de esta forma. Esta hebrita del centro la escondemos a través de los puntos que tenemos aquí y vamos escondiendo las hebritas. Esta, por ejemplo, pues va a ir por ahí y las vamos a ir escondiendo de esa forma. Aquí damos otra vueltita. Incluso podemos ir de vuelta, no por el mismo que hemos salido, sino un poquito más. O sea, saltamos un puntito de esos y le damos la vuelta y vamos en sentido contrario. Aquí ya podemos cortar, que esto no se nos va, esto no se nos va. Con esta pues haremos igual. También la vamos a esconder por medio de estos puntos, por ejemplo. Y así vamos retirando todas estas hebritas sobrantes. Ahí van. Las retiramos por aquí. Y ahora vamos en sentido contrario para atrás. Y ya quedan afianzadas. Esta se me ha quedado fuera. Así vamos haciendo una a una para que el revés pues no quede demasiado feito con todos esos flecos sobrantes. Aquí y sacamos por aquí y ya podemos cortar este sobrante. Entonces esto es lo que vamos a hacer. En todas ellas sí se nos han quedado hebritas para que quede de esta forma o de esta forma, que no hay ningún hilo sobrante. Aquí hay una colita, la vamos así. Bien, pues ahora lo siguiente sería ya empezar a unir nuestros grannies. Hay varias formas de unir los grannies, pero nosotros lo vamos a hacer cosido, con una aguja lanera vamos a ir cogiendo. Yo tengo aquí mis montoncitos, pues cojo uno de aquí y otro de aquí. Y vamos aquí a unirlos. Vamos a abrir aquí un poquito de espacio que podamos ver. Comenzamos en la esquina. En esta esquina, en la parte, en el puntito que tenemos más cerca al primer punto. Aquí vamos a unir esto y en el otro, en el puntito de frente.
Aquí le vamos a dar un par de puntaditas para afianzar en el mismo punto. Bien, ahora vamos a ir cogiendo de la espiguita, a ver que lo veamos bien, la espiguita que nos hace el punto. Vamos a pinchar en el centro de la espiguita, entre una y otra. ¿Sí pueden ver? Ahora nos venimos al frente y hacemos igual. Del centro de la espiguita, aquí. De nuevo vamos al frente. Esta no, porque de aquí es de donde hemos salido. Nos vamos a la siguiente. En el centro de la espiguita y salimos por el centro de la siguiente espiguita. Y ahora nos venimos aquí al frente. De aquí no, porque de aquí hemos salido, si lo ven. Nos vamos a la siguiente espiguita en el centro. Y vamos uniendo de esta forma. Ahora aquí al frente. Y nos va quedando tal que así. Bien. Voy a seguir uniendo hasta llegar a la esquina. Ya llegué a la esquina. Vamos cosiendo, pero sin tensar mucho este hilo de costura, para que esta parte no se nos encoja y mantenga la misma distancia, mantenga la misma forma. Ya he llegado a la esquina, este último punto aquí. Y ahora vamos con la esquina. De nuevo, el punto que tenemos más cercano a los puntos altos. Tenemos este aquí y nos venimos a este aquí. Ya tenemos esta esquinita hecha. Tenemos esquina con esquina. A continuación vamos a coger el otro graní para unir la esquina, pero para que nos coincida, a ver que lo veamos, como el color es oscuro es un poquito difícil. Vamos a dar una puntadita en esta cadeneta para venirnos a la esquina. Y cogemos este de aquí y lo unimos también por este puntito que tenemos más cercano a los puntos altos. Aquí ya tenemos estas dos esquinas encontradas. Espero que puedan ver. Aquí una puntadita para afianzar. Ya tenemos esta esquinita también fijada, pero ahora nos vamos a ir aquí. Entonces, en esta cadeneta damos una puntadita para venirnos al punto más cercano de los puntos altos de este lado y enganchamos este de aquí. Y volvemos a hacer exactamente igual. Vamos cogiendo
una puntadita aquí, otra al frente, pinchando en el centro de la espiguita siempre. Aquí no, porque de aquí hemos salido. Nos vamos al siguiente. Nos vamos al frente. Aquí no, porque de ahí hemos salido al siguiente. Y así vamos uniendo estos grannies, 2 hileras. Después, una vez las tengamos, haremos los centrales. Pero de momento lo que vamos a hacer es unir 9 y 9, ¿vale? Las 2 tiras completas que tenemos para nuestra Rebeca, cardigan o chaqueta. Una vez hemos unido los 9 cuadritos de un lado y del otro, tenemos ahora mismo 2 tiras hechas, hemos unido en el centro. Ahora podemos unir en lo que son estos lados. Vamos uniendo de esta manera aquí, igual que hemos hecho con estos. Todos estos hilitos después ya los iremos perdiendo. Pero de la misma forma que hemos cosido para unir estos con estos, ahora vamos en este orden y en esta dirección. De igual forma, las esquinitas siempre recuerden venir al puntito más cercano que tenemos aquí. A ver, al punto más cercano donde comienzan los puntos altos, unimos aquí, unimos aquí. Ahora cuando empecemos a unir en esta dirección, pues haremos igual. Este puntito de aquí es el que uniremos con este, y de esta forma se nos quedará un cuadradito muy chiquitín aquí en el centro, pero siempre manteniendo el dibujito de nuestras esquinas de una manera bonita. Bien, yo voy a comenzar ahora a unir en esta dirección, comenzando en esta esquina y hasta la siguiente esquina. Después haré lo mismo con esta, de la misma forma que ya hemos visto como hemos hecho en esta. ¿Sí ven cómo queda unido? Así. Pues así es como vamos ahora a unir esto. Ya hice mi primera línea transversal de unión. Y si ven como en el centro nos queda un cuadrito de la unión de las esquinas. Las esquinas siguen manteniendo su dibujito aquí, aquí y aquí, pero han quedado unidas siempre en el punto más cercano a la vuelta de los puntos altos. Vamos a hacer la siguiente. Para comenzar, pues vamos a iniciar la parte de atrás, porque algunas de vosotras me vais a preguntar, me imagino, ¿y cómo hago para tal? Bueno, pues yo lo que hago, esto lo hago yo así, ¿vale? Yo remato o ajusto aquí en el revés del cuadrito. Y ahora me vengo al primer punto. Me deslizo hasta el puntito más cercano que tengo a la vuelta de los puntos altos y uno en esta esquina a la altura también de los puntos altos. A partir de aquí, pues ya empiezo a unir, pinchando siempre en el centro del punto, la espiguita, ¿vale? Aquí en el centro de la espiguita. Ahí, ahora me voy al frente. Este punto no, porque de aquí hemos salido al siguiente. Como en principio
debemos tener la misma cantidad de puntos a un lado que de a otro, pues nos tiene que casar bien. Deben cuadrar los puntos de un lado y de otro. Aquí no, porque de aquí salí. Me voy al siguiente. Y así continúo hasta llegar a esta unión. ¿Vale? Esta unión, pues he unido estas dos. Cuando hice la unión del largo, pues lo que haré será unir aquí y luego aquí. Y de esta forma me vuelve a quedar un cuadradito en el centro. Si se nos acaba la hebra, pues rematamos por el revés, ¿vale? Nos vamos al revés. Aquí voy a hacer una puntadita más. Y ahora aquí yo me voy al revés. Y aquí remato para que esta hebrita no se nos escape, el puntito no se nos escape y tengamos luego un descosido, porque entonces pues tenemos que estar continuamente reparando nuestro trabajo y pues como que no. Así. Y cortaríamos la hebra para comenzar de nuevo con una hebra nueva. De la misma forma, rematamos en el revés, nos pasamos al frente y seguimos nuestra costura. Ya uní mis dos tiras. Aquí están ya unidas, tanto a lo largo como aquí transversal. Y ahora lo que vamos a hacer es unir lo que son los 9 cuadraditos de la manga. La unión la vamos a hacer exactamente igual. Será 3 por 3. Uniremos de esta forma. Aquí, aquí, aquí. Son 9 para la manga, ¿sí? Entonces, podemos empezar uniendo en esta dirección, luego en esta y luego a todo lo largo. Aquí ya tengo los 9 cuadraditos pegados. Entonces ahora el siguiente paso, porque esto es la manga que iría en esta posición. El siguiente paso, unir esto a las dos tiras que hemos pegado anteriormente. Para que lo entendamos mejor, nosotros hemos unido una tira con la otra tira. Y por aparte hemos unido estos 9 cuadritos de la manga. Ahora lo que vamos a hacer es unir la manga a las dos tiras que hemos hecho. Entonces dejamos 3 cuadritos libres de las dos tiras que hemos unido. Dejamos 3 cuadritos libres. Unimos los 3 cuadritos y aquí nos quedarán otras 3 cuadritos libres. Uno es el frente, el otro es la espalda y aquí vendría la manga. Bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es unir esto aquí, ¿vale? Una vez unidas estas piezas, estas son la parte de la manga con las dos tiras, y aquí podemos ver que tenemos 1, 2 y 3 cuadritos a un lado, la manga, y 1, 2 y 3 cuadritos al otro. Ahora tenemos que doblarlo por el centro, es decir, estos cuadritos quedarían al centro, a la mitad, y de esta forma ya tenemos la manga
espalda y delantero. No sé si alcanzan a ver el efecto, pero así es como queda. ¿Pueden ver? Bien, esto está quedando muy interesante. Bien, ahora lo que podemos hacer, igual que hemos hecho para unir estas dos tiras y luego los 9 cuadritos de la manga, ese mismo proceso lo repetiremos para el otro lado, porque esto es solo la mitad de la chaqueta. Repetimos el mismo proceso para tener las dos mitades de la chaqueta. Y entonces nuestro siguiente paso sería repetir este proceso y luego unir una mitad con la otra. Ya tengo aquí las dos partes, las dos mitades ya están hechas. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a unir solo una parte. Vamos a verlo aquí en el dibujo. Vamos a unir 1, 2 y 3 cuadritos. Y este cuarto cuadrito y una mitad del quinto. Solo hasta la mitad. Entonces haremos 1, 2, 3, 4 y medio para unir lo que es la parte de la espalda, porque el delantero queda abierto. Entonces vamos a unir aquí 1, 2, 3, 4 y medio. Y entonces se nos quedaría ya la espalda unida. Ahora aquí ya la manga la podemos doblar por la mitad y coser todo el borde de nuestra manga junto con el borde del costado, dejando aquí una pequeña abertura en los lados. Yo he cosido hasta la mitad del cuadrito y de esta forma se nos va quedando ya la forma de la chaqueta. A ver si aquí podemos verlo, porque tengo poquito espacio, pero así es como se ve, abierto al frente y con las mangas ya puestas. El siguiente paso va a ser hacer un borde a todo alrededor de nuestra chaqueta con punto alto. Vamos a comenzar tejiendo, por ejemplo, desde esta esquina del delantero. Esta es la abertura que yo he dejado. Pues vamos a enganchar nuestro hilo en esta esquina y vamos a comenzar a tejer en puntos altos a todo alrededor. Yo comienzo aquí. Pueden comenzar en cualquier otro punto que deseen. Aquí levantamos 3 cadenetas y vamos haciendo un punto alto en cada punto. Y vamos a ir haciendo esto a todo alrededor. Por ejemplo, yo he comenzado aquí en un delantero, pues iremos aquí. Cuando lleguemos aquí, hacemos nuestra esquina, subimos por todo el borde hasta arriba el cuello, volveríamos por el otro lado aquí y daríamos la vuelta hasta la espalda. En los puños pues vamos a hacer igual, los puños quedan así amplios. Ahora hacemos aquí también puntos altos. Así es como va quedando. Si ven, he empezado aquí en la esquina, voy haciendo puntos altos. Cuando en la unión de estos dos cuadraditos, pues hago mi punto aquí en una esquina, otro en el centro,
otro en la otra esquina y sigo un punto en cada punto. Cuando llego a la esquina, pues de igual forma como hemos hecho antes, 2 puntos altos, 2 cadenetas de separación, 2 puntos altos y sigo hacia arriba. Ya voy subiendo por el borde del delantero. ¿Eh? Y vamos haciéndolo a todo lo largo. Bien, yo le he hecho aquí 3 vueltas a todo alrededor y también en la parte baja, ¿eh? Porque comencé en un lado y le di toda la vuelta. Y en el puño he hecho igual, entonces ha quedado tal que así. Y este es el resultado, abierta al frente, y así es como queda nuestra chaqueta de otoño. Otoño en esta parte del mundo. Al otro lado creo que empieza primavera. ¿No les parece linda? A mí me parece una pasada la chaqueta. A ver, una pequeña explicación si queremos adaptar el tamaño, porque este tamaño es una talla M, es una mediana, pero si queremos hacerla más grande, pero ocurre que poniéndole 2 hileras más de granis ya nos queda demasiado larga, o metiéndole 2 más en el ancho nos queda demasiado ancha. Pues también lo que podemos hacer es agrandar los granis, añadirle una vuelta más, ya sea en un color o en otro, hasta obtener un tamaño. Si esta nos mide 12 centímetros, pues la podemos hacer de 14 centímetros, por ejemplo. Eso nos daría pues unos centímetros más, tanto a los lados como de largo. Ya es cuestión de ir adaptándonos al tamaño y a la talla que necesitemos.